Bueno, hola a todos. Apocalipsis Z. Vamos a empezar con esta película, a hablar un poco. Película española, posapocalíptica, terror, acción. Está dirigida por Carles Torrens, basada en una novela homónima de Manuel Loureiro y protagonizada por Francisco Ortiz, José María Jaspic y Berta Vázquez. Me hizo acordar una serie independiente, ¿no? Que estaba hecha en tono de parodia, un poco del género, pero en este caso es una película muy seria que saca Prime Video, la deja abierta para una segunda parte y trata de que en el año 2024 hay una enfermedad que es muy parecida a la rabia. Comienza con casos aislados, pero empieza a extenderse sin control por todo el planeta y transforma a las criaturas, o las personas en realidad, en seres súper agresivos. Manel, que vendría a ser el personaje de Francisco Ortiz, está viviendo, digamos, un trauma por la muerte de su esposa. Y eso lo ha llevado justamente a tener que aislarse de este mundo. Y es gracioso porque es un poco el paralelismo, ¿no? Manuel pierde a su pareja en un accidente de tránsito, que se lo veía venir en realidad el accidente de tránsito. Está viviendo con su gato y se ha aislado de su familia y se ha aislado prácticamente de todo el mundo. Y en el momento en el cual empieza el apocalipsis, que él quiere ir a ver a su hermana a Canarias, ve de que todos los vuelos se detienen. Y cuando él quiere volver a socializar con las personas, es cuando él se da cuenta, o cuando se encuentra con este apocalipsis en donde se encuentra más aislado que nunca. Aparecen los militares, obviamente tratando de mantener el orden, tratando de juntar a los supervivientes. La hermana le dice: no vayas a los camiones militares, quédate en tu casa. Bueno, hay algunos elementos que los vi en otras películas, ¿no? La creación de una jaula, por ejemplo, para poder trasladarte y evitar de que te maten. Me faltaba un par de decisiones que podía haber tomado el protagonista, que no lo tomó, que eran lógicas, ¿no? Por ejemplo, el tener una lanza, eh, si vas a hacer una jaula, ¿no? Que nunca se le ocurrió, siempre anda con un arpón, que es un arma bastante rudimentaria, pero te puede servir para, yo qué sé, un zombie o dos, pero no para varios. Bueno, la parte estética está muy bien lograda, hay que decirlo. Es una muy buena película, cumple con un estándar de alta calidad. El- Hay planos en donde se ve este vacío, ¿no? Que no hay personas. Los zombies, creo que faltaron zombies. Hay lugares, por ejemplo, en la urbanización en donde vive nuestro protagonista, no hay prácticamente zombies. Después en el bosque sí. Hay un par de escenas que están muy bien logradas. El trabajo de dobles es espectacular. Las actuaciones están a un muy buen nivel. La verdad que esta película en ese sentido me sorprendió. Quizás no sea la mejor historia del mundo o la más original, pero hicieron una película estándar de zombies, muy disfrutable. No sentí que agregara nada realmente, ¿no? Tenemos la facción de humanos que está loca, en un barco con un capitán que prácticamente está tratando de crear una fortaleza en una isla. Ahí nuestro protagonista conoce a otra persona que, bueno, lo va a terminar ayudando al final de su recorrido, un piloto en concreto. Y hay un par de decisiones que están buenas, sobre todo la inclusión de un personaje que está en silla de ruedas y que, viendo de que va a ser una carga para nuestro protagonista, decide terminar con su vida. Toda la parte de esta protagonista que le devuelve un poco, ¿no?, la fe en la humanidad y en la vida, digamos, en que vale la pena vivir y luchar por la vida, es muy buena. Hay una parte en un hospital que
el problema que tiene, creo, esta película es la parte de clichés, ¿no? Bueno, voy a ir a buscar cosas, me encuentro una moto, salgo en la moto, decís, bueno, está bien, después la moto justo se cae, una moto de cross se cae y se le apaga, una moto de cross está hecha como para que pueda aguantar bastantes cosas, bastante castigo. No me funcionó, después hay una parte, digamos, bueno, hay que conseguir un auto, o sea, tenemos los clásicos clichés del género. Bueno, están bien logrados. No voy a decir de que es, digamos, la película más original. Capaz que esa sería la crítica, ¿no? Dentro del género es muy difícil innovar. Y en este caso lo que hicieron fue un 28 días después, o quisieron hacer, me da la impresión. Eh, la parte humana realmente del protagonista empieza muy bien, termina muy mal. No me terminó de convencer. El giro me lo vi venir, ¿no? Esta búsqueda de llegar a Canarias. Me imaginé que Canarias había caído, aparentemente Canarias cae. Y ¿qué más decirles? Buena apuesta, me parece. Ah, considero que es una buena propuesta del cine español. Tengo que terminar de ver la serie que les comentaba, que no me acuerdo ahora el nombre. Sé que en algún momento le hice review. Me gustó bastante como idea y como propuesta, y para ampliar un poco lo que es la oferta hispanohablante de películas de zombie, ¿no? Está bueno de que distintos países se estén animando. Traje hace poco una filipina que se llama Outside, que me pareció una buena idea, ¿no? Es como un drama humano, pero digamos, la parte zombie es como la excusa, ¿no? Para que se dé todo este drama humano. Es una buena manera de reinventar, y esto también es una buena idea de reinventar, mostrando un poco, mantener la calma, prepararse para, digamos, una temporada larga de aislamiento, lo que es el tener que matar a otra persona porque si no te va a matar, las ideas de usar un traje de buzo para protegerse de las mordidas, cómo se va armando como si fuese un videojuego, ¿no? Y tenemos la mochila, la clásica mochila que tiene nuestro protagonista de cualquier survival zombie, consiguiendo arpones, consiguiendo la munición. No, la verdad, la comida, por ejemplo, ¿no? Otro gran problema. O sea, tiene esos elementos que son bastante buenos. Pero si la vieron, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Así que dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.